Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL, Pluto de Sirius, basados en el libro. Sí, estaba muy enojada porque Metavi le contó a mi esposo sobre nuestra relación y nuestra noche de bodas. Mi rabia me hizo decirle que no era su galaxia, no era la persona que Metavi pensaba que era, y le dije que tenía una gemela. Entonces Metavi lo supo desde entonces, no era de extrañar. Cuando nos conocimos, ella seguía preguntando si yo era Obe aún, y una vez que estuvo segura, me besó. Probablemente estaba eufórica y confundida, y como estaba enojada porque le mentí, se paró en medio de la carretera para bloquear nuestro camino. Pau estaba muy borracho, así que pisó el acelerador con el objetivo de matarla, pero ella sobrevivió gracias a ti. Sí, estaba muy enojada con ella, pero no quería matarla, así que luché por el volante. Por eso el auto se salió de la carretera, y la persona que murió esa noche fue Poe. Hubo un momento de silencio cuando vi que mi gemela se quedaba callada. Le toqué el brazo y rompió el silencio. No tienes que decir más si no quieres. Está en el pasado, te lo puedo decir. Solo creo que lo que pasó esa noche cambió nuestras vidas, la tuya, la de Maya y la mía. Si no hubiera agarrado el volante, Metavi estaría muerta. ¿Qué pasaría después? No resultarías herida. Poe sería acusado de conducir bajo los efectos del alcohol, y yo todavía estaría vagando como siempre, sin conocer el amor. El resultado sería muy diferente. Si pudiera retroceder en el tiempo, ¿a quién elegiría para dejar morir? Habrías tomado la misma decisión, porque realmente no odias a Mai, la amas. Nos miramos durante un rato antes de que Aobe aún suspire y continuar hablando casualmente. Estás respondiendo eso como mi gemela. Probablemente sea cierto. Supongo que los gemelos realmente tienen conexiones, tanto en términos de pensamientos como de sentimientos. Probablemente. Le sonreí y cambió de tema. ¿Realmente perdiste la memoria cuando saliste del coma por primera vez? Sí, no podía recordar nada excepto que había pasado por una situación de vida o muerte. Cuando vi a nuestra familia, me dije a mí misma que la vida era muy corta. Entonces era mejor amarnos unos a otros. Por eso quería reconciliarme contigo. No tenía malas intenciones. La miré comprensivamente. Ahora que habíamos crecido y pasado por muchas cosas, sabíamos lo que era realmente importante. Así que solo fuiste una tonta con Mai, sí, porque me gustaba mucho. No es extraño que ahora la odie mucho. Sin embargo, hay un pequeño conflicto. Te gustaba Mai, pero te casaste con otra persona. Ambas a Poe. Aobe aún se giró hacia mí, por lo que ahora nuestros rostros estaban separados por solo una palma de distancia. Desde que nacimos, nunca habíamos estado tan cerca. Aunque era extraño, no quería retroceder. Este era un momento muy importante para nosotras. Esta era la primera vez que las gemelas nos abríamos y hablábamos. Estaba tratando de encontrar el reemplazo de Metavi cuando conocí a Poe. Dije que sí a su propuesta solo 3 meses después de que nos conociéramos. Se puede ver por la presentación de diapositivas durante la boda fue tan artificial. Parpadeé sin comprender, pero no me atreví a decir mucho porque me sorprendió que ella pareciera estar sentada en mi cabeza. Lo dije en plena boda, pensando que solo yo lo sabía. El vínculo de un gemelo hacía que Aobe aún conociera tantos mis pensamientos. Loca, no pensé que fuera tan artificial. Deja de ser falsa, somos gemelas. Puedo sentir tus pensamientos. Incluso yo sé que no fue tan natural. Si no lo amabas tanto, ¿por qué casarte con él? Además, dejaste a Mai cuando ella estaba ciega. Dije esto como si quisiera criticarla en el buen sentido. Aobe aún se rió y suspiró. ¿Sabías que Mai y yo éramos muy frías la una con la otra en ese momento? Estar con alguien que no te ama es muy tortuoso. No soy lo que Metavi esperaba que fuera, por supuesto. ¿Cómo podía hacerlo cuando no era tú? Mi gemela se encogió de hombros, como si lo que estaba diciendo fuera un tema general,
y en mi peor momento entró Poe. Me hizo darme cuenta de que es mejor amar a alguien que te ama. Cuando estaba con Poe, me olvidé por completo de Metaví, y así continuó hasta que Poe me propuso matrimonio de rodillas. Pero no lo amabas. Me conmovió, y luego en mi noche de bodas comencé a pensar en cómo se sentiría Metaví si supiera que la había dejado. Al menos todavía te preocupabas por Metaví, pero aún así fue demasiado cruel romper con ella en tu noche de bodas. Que ella fuera ciega no fue suficiente, por eso lo compensé pidiéndote que rompieras con ella por mí. ¿A eso le llamas compensarlo? Estaba empezando a enojarme cuando me convertí en su peón. Lo dijo como si no se sintiera culpable en absoluto por lo que había hecho. Me pediste que rompiera con ella cuando fuiste tú quien creó todos esos líos. Eso les permitió a ustedes dos conocerse, ¿no? No lo digas como si lo que hiciste fuera. Hice una pausa y miré a mi gemela, dándome cuenta de algo. La conexión con mi gemela casi me hizo exclamar porque podía leer sus pensamientos. Tenías la intención de que conociera a Metaví. Sí, aún así, eso no significa que toda tu culpa desaparecerá. Es la única manera de que Mai me perdone. Ella podrá conocer su verdadera galaxia que estaba esperando y yo podría tener mi propia familia. ¿Qué pasa si no estaba de acuerdo? ¿Qué pasaría si no me gustaba Mai? Simplemente rompería con ella fríamente como siempre lo haces. Pero no lo hiciste, ¿verdad? Te dije que rompieras con ella, pero le confesaste tu amor. Lo que hiciste fue peor que yo. ¿Qué? Me equivoqué al pretender ser tú, pero tampoco hiciste bien al fingir ser yo. ¿Qué pasaría si el giro de los acontecimientos no llegara a este punto? ¿Serías una tonta que le robó la manta a tu gemela? La persona que quedaría como una mujer mala serías tú si esto fuera un blog en el sitio web de Panji. ¿Te estás vengando de mí? Nos miramos y reímos. De repente, recordé lo que dije en su noche de bodas. También mencioné el sitio web de Pantip. ¿Todavía la amas? Cuando pregunté eso, mi gemela menor torció la boca. Si lo hago, ¿qué harás? ¿Renunciarla por mí? Soy lo suficientemente inteligente como para saber que es mejor amar a alguien que me ama. Aobe aún me miró mientras sonreía y me preguntó sarcásticamente: al escuchar todo esto, ¿volverás con ella? Fingí dormir. Al ver que no respondía, Aobe aún me dio la espalda y dejó su último comentario antes de cerrar los ojos. Ella todavía tiene que pagar por lo que hizo. No dejaré que sea feliz en el amor tan fácilmente. ¿Qué vas a hacer? Yo, que hice como si estuviera durmiendo, pregunté por curiosidad, y eso permitió que mi gemela me hiciera una oferta diabólica. Tienes que elegir entre Metaví y yo. ¿Elegir?